Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida. Un programa. Hola, amigo, ¿cómo están? Principio de año. Qué incertidumbre, ¿qué nos deparará este año? Pero bueno, los que confiamos en el Señor, caminamos confiadamente porque sabemos que Él es el dueño de nuestro futuro. Pero miren, yo tengo en mis manos un pequeño librito que se llama Nuestro Pan Diario. ¿En qué consiste? En una pequeña porción de la palabra de Dios y una explicación. Hace unos días me llamó la atención algo que leí. Escuchen un poquito. En 1971, Ray Tomlinson experimentaba con diversas formas de interacción entre personas y las computadoras, cuando envió un mensaje desde su máquina a otra unidad de la oficina a través de una red. Así surgió el primer correo electrónico. Pero mirando la vida, se interesa por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y hoy vemos que viajamos y están los chicos ahí con una maquinita haciendo cosas. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos acá a una persona que tiene mucho conocimiento de eso, es Darío Seisdedos, y nos va a empezar a contar un poquito a ver en qué consiste todo esto, Darío. Bueno, en principio, como siempre digo, saludos a los televidentes, agradecemos la oportunidad de permitirnos compartir con ellos. Y también quiero aclararles algo. Yo hace muchos años que trabajo en sistemas y bueno, por mi trabajo interactúo con la tecnología en muchísimas cosas, ¿no? Si bien por lógica hoy va a haber del otro lado especialistas que quizá conocen mucho más que yo, pero yo tengo una idea un poco general de la situación, que es lo que queríamos hoy compartir. ¿Por qué? En realidad, ¿por qué es esto? Porque el avance de la tecnología ha sido demasiado en los últimos tiempos. Primero, aclaremos algo, la Biblia enseñaba en Daniel capítulo 12 que la ciencia iba a aumentar. Era una profecía que Dios determinó muchísimos años antes de que la tecnología explotara, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué digo explotar? Porque se calcula que el 90% de los científicos que existieron o que existen viven en la actualidad. ¿Eso qué significa? Que si yo pudiera ir 100 años para atrás y intentar identificar científicos, solamente 10% quedaría en el pasado y el 90% hoy. O sea, eso para analizar la velocidad a la que aumenta. Y sin ir a números tan lejanos, yo voy a cumplir 50 años. Imaginemos, para tener una idea aproximada, hace 25 años que trabajo en sistemas. Cuando empecé, los que están del otro lado se van a reír, y si tienen menos de 25 años más se van a reír todavía, no existía el Windows, que hoy es el sistema operativo que la mayoría de las máquinas usan. Si bien los de sistema no es el que recomendamos, ¿no? Pero es la que la mayoría de la gente usa. De hecho, yo me acuerdo que cuando el Windows empezó, venía en disquete, cosa que ya no existe más, es una cosa de la antigüedad. Y no quiero mentir, pero no me acuerdo si eran como 15 o 20 disquetes para instalarlo. Y yo me acuerdo que en nuestra oficina de sistemas los pusimos en una computadora para probar la nueva tecnología. Y me acuerdo que lo usamos un tiempo y dijimos, esto es una porquería, esto no va a funcionar, dijimos. Y lo sacamos después de tener un par de meses ahí. La verdad que éramos unos visionarios, ¿no? Realmente no nos dimos cuenta de que realmente la tecnología iba para ese lado. No solamente eso, otro detalle que puede parecer cómico, pero es la realidad de lo que vive una persona de mi edad, o sea, ¿no? Que tenemos 50 años. Cuando yo estaba estudiando sistemas, me acuerdo que había que comprar una computadora. Y con mucho esfuerzo compramos lo que en aquel momento era lo mejorcito que había, que era la Commodore 128. ¿No? Existía previo, estaba la 64, antes estaba la TI, había varias que habían, la Spectrum, eran máquinas viejas de aquella época. Y para que se hagan una idea, los que están del otro lado, que no saben de qué estoy hablando, una de las cosas importantes de la computadora es la memoria. ¿Sí? La memoria. Vamos a decir así, la memoria. Y aquella era importante porque tenía 128 megas. ¿Sí? Hoy un teléfono como este tiene de memoria externa 4 gigas. El lenguaje de la gente, hagan esta relación. La otra tenía 128 metros, esta tiene 4 kilómetros. Hoy, un teléfono supera la capacidad que tenía aquella computadora. Ni hablemos de una computadora de este estilo, ¿no? De este estilo, muchísimo más todavía.
Yo me acuerdo que para trabajar se ponían y sacaban disquete. Otra de las cosas que en aquella época, y estoy hablando de 20 años atrás nada más, que no existía eran las redes como hoy las conocemos. Me acuerdo que para compartir una impresora en la oficina había aparecido en un momento un aparatito que se compartía por hard, o sea, por fierro, ¿no? Era un aparatito que electrónicamente detectaba de qué computadora venía la señal y ahí la mandaba por un cable a la impresora. Hoy eso en la mente de las personas, que hoy con sistemas como el Google, yo desde la oficina en Buenos Aires puedo imprimir algo en mi computadora de casa por internet. Qué o sea, maravilla. decido trabajar algo allá y le digo, bueno, lo imprimo en casa, le doy la orden, la computadora de mi casa está prendida y a pesar de que estoy a 100 kilómetros lo imprimo. Qué maravilla. En la oficina tenemos una planta que está a como 2000 kilómetros de la empresa en la que estamos nosotros, de la central, y usamos las computadoras, los cañones de video, los usamos a control remoto por internet de un lado al otro sin ningún inconveniente, cosas que en aquella época ni se nos hubiera ocurrido pensar. Yo me acuerdo que había salido, esto es para los técnicos que están del otro lado, en su momento había salido un Windows que se llamaba Windows NT, que el Windows NT era específicamente para trabajar en grupo, ¿sí? Y me acuerdo que teníamos que conseguir de ese Windows unos programitas que lo poníamos en los otros para tratar de conseguir una red. Y así me acuerdo que en la empresa, con muchos ingenieros que había en aquel momento, logramos imprimir en red. Y que fue algo ¡wow! ¡Wow! Y hoy hay una computadora... Soy neófita total. Me Sí. decís en red. ¿En red extendida hasta dónde? ¿Cómo? La extensión en aquel momento era lo que te permitían los cables. Ajá, Los cables ajá. permitían hasta 100, 200 metros como mucho una computadora. Ajá. Lo que te permitía el cable porque era un enlace físico. O sea, había algo que las unía. Ajá. Hoy eso ya no existe porque hoy la conexión es a través de internet. Y al estar en la conexión de internet podías hacerlo en cualquier lugar del mundo. Claro, qué Pero en aquel momento maravilla. tenías una limitación Se de cables. limitaba, digamos, a las oficinas que tenías alrededor Claro. de donde vos trabajabas. Donde podíamos llegar con los cables, con los cables. O sea, con los vos podías tener una cables. oficina a 200 metros y no podías. Ahora después empezaron las redes que se llaman inalámbricas, que son sin cable, Claro. y después empezaron los repetidores que se ponían en aquel momento, que Qué vos maravilla. a cierto nivel ponías un repetidor que recibía la señal y la transfería para lograr ir un poco más lejos. Pero hoy, para que se hagan una idea, y con esto concluyo un poquito, las primeras computadoras eran inmensas. Hoy, ya les digo, pasamos a estos que ni siquiera llaman notebooks, llaman netbooks, pues son más chiquititas. Ajá. Hay otras que son mucho más chiquitas que estas todavía. Tenemos teléfonos que son llamados teléfono inteligente y este teléfono tiene 2 años o 3 por lo menos. Y ahora estamos usando esto, que eso tiene tableta. casi la computadora, el tamaño. Una Sí, tabletita, según mi pues. señora, chatita. Según mi señora se llama chatita. Pero se llama tablet o tableta, sí. Qué hermosura. Que tiene de todo. Tiene de Con todo. razón, todos los chicos andan con los deditos ahí porque han nacido en el tiempo de la cibernética, digamos, Sí, sí. Porque nosotros los grandes, esas cosas, Es que todo se maneja así. neófito total. Todo se maneja así, hasta el Darío, televisor, todo. bueno, podríamos seguir hablando mucho más, pero lo dejamos ahí porque tenemos otro Bueno, entrevistado. dale, ¿Mm? no hay problema. Continuamos en el programa. Bueno, Darío nos hablaba de toda la transformación que ocurre con la comunicación, toda esa tecnología, bueno, que nosotros la usamos pero no entendemos demasiado. Pero no es lo único que ha cambiado. La música, por ejemplo, también ha tenido sus grandes cambios. Y para hablarnos de eso en esta tarde tenemos a un joven, Jonathan Seisdedos, mi nieto, que está estudiando Producción musical. producción musical. Te dejo. Bueno, Contame algo. bueno, te voy a contar un poco de la historia de los teclados, cómo fue que surgieron y hasta lo actual que tenemos aparatitos chiquititos que simulan ser otros instrumentos. En realidad la historia de los teclados arranca con el teclado Hydraulis en el año 300 a.C. Es un teclado, es uno de los primeros teclados conocidos por la historia, que en realidad era muy simple, tenía un par de pedales y activaba una serie de tubos donde había agua y así hacía varios tonos. Fue uno de los instrumentos que eligieron los romanos en el siglo IV, en el siglo V, para poder hacer su música en su religión. Después, en el siglo XIV, tenemos
se produce la escala temperada. ¿Qué quiere decir la escala temperada? Que en realidad se forma el primer teclado conocido como se conoce hoy en día, donde tenemos todas las notas, que son las 12 notas de la escala. Eso se produce en ese año, en esa época más o menos. Después tenemos el clavicordio, que es un instrumento bastante parecido a un teclado, pero el sonido que tiene es muy parecido a un arpa, porque tiene cuerdas y es una cuerda que se pulsa, no se golpea ni se frota. Es una cuerda que se pulsa y por eso suena muy parecido al arpa. Después tenemos la versión un poquito más moderna, se puede decir, un par de años después, que es el clavicordio, una versión un poco más chica. En el 1720 ya se forma lo que es el piano forte, como le dicen. El piano de cola es el primero que se forma. El tan conocido que se usa en recitales, muy conocido. Después, al par de años, para ser un poco más cómodo y que se puede usar en las casas, se produce el piano vertical. Después tenemos el teclado de tubos, que es el que se usa mucho en las iglesias, que es un teclado que tiene mucho sustain, que vos lo tocas y se mantiene mucho en el tiempo, pero tiene muy poco ataque, que es la reacción cuando vos tocas la tecla a lo que sale el sonido. Si bien tiene un sonido muy peculiar por todos esos tubos que son muy grandes, después se hizo el mismo instrumento, pero una versión doméstica para que se pueda usar en las casas. La gente también quería tocar y tuvieron que hacer una versión más chica, que se llamó flauto armónico. Eso fue más o menos en el 1800. Después tenemos la pianola, muy utilizada en los Estados Unidos en la época del Viejo Oeste. Generó este uso de la pianola, que es el piano vertical, pero con un rodillo a la altura de la cabeza, que al ir girando iba accionando ciertas perillitas que hacía que el mismo piano se toque solo. Claro. En Luján había uno, Añares así. Sí, lo bueno de esos pianos, que al no usarse por humanos, duran mucho. Eso es lo que tiene de bueno. La pianola fue uno de los que dio origen al gran estilo de música que es el jazz, que se sigue tocando hoy en día. Después, ya llega la electricidad, estamos cerca del 1900, y en 1934, un relojero de Nueva York creó el tan conocido en el mundo de la música y que se elige mucho para tocar hoy en día, que es el Hammond. Es un teclado, un órgano, podríamos decir, un órgano eléctrico. Es muy peculiar el sonido que tiene porque tiene muchas perillitas que le permiten modificar el timbre. Después de ese teclado fue como que se revolucionó todo porque empezó ya todo lo eléctrico. Tenemos el último piano conocido a nivel mundial grande, que es el piano Rhodes. Es un piano que se usa en la mayoría de los recitales. Donde hay un piano de cola, es un piano Rhodes. Es muy bueno, suena muy lindo. Después tenemos lo que es el melotrón. Eso ya empezamos a meternos más en lo moderno, porque en realidad no es casi un teclado. Lo que simula se llama sampler. ¿Qué significa sampler? Es muestra. Cuando vos apretás la tecla, lo que estás haciendo es reproducir una cinta que son o chelos, o voces, o flautas. Cuando vos tocas una tecla que sea do, lo que estás escuchando son o chelos, o flautas, o voces haciendo un do. Ahí ya pasamos... Una orquesta. Exacto. Ahí ya pasamos a lo que es mucho más moderno. Después pasamos de los samplers a los sintetizadores. Los sintetizadores es algo mucho más moderno que se usa hoy en día para mucha música. Que lo que significa sintetizar es crear el sonido. Simulamos el sonido de lo que sea. Si es una guitarra, lo que se hace es se copia cómo suena la guitarra, la frecuencia fundamental, sus armónicos y su amplitud de cada uno, para así crear en un teclado lo que sonaría como una guitarra. ¡Qué bárbaro! Se encuentra para muchos usos eso. El sintetizador se usa también para simular baterías. Cuando la banda es chica y no tiene batería o no tiene ciertos instrumentos, se recurre a los sintetizadores, que con un tecladito chiquitito emulamos toda una banda o una orquesta. ¿Qué te parece? ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Y en cuanto a la música impresa, que antes teníamos un long play, después se achicaron, después aparecieron otras cosas, después la cinta, unos grabadores a cinta que teníamos por ahí, todo eso ya quedó en la nada.
Sí. Hasta los cassettes no se usan más. No, ahora ya se usan o CD y mucho más ahora se usa el internet. Ya se toma como medio de difusión el internet. Hay artistas que directamente sacan su disco, lo lanzan al mundo por medio de internet. Pero eso también fue revolucionado en ciertos años. Hubo puntos claves. En el 1954 veníamos de escuchar todo en mono y en ese año se lanza el primer disco a nivel mundial en estéreo, en los long play en esa época, Qué los hermoso. discos de pasta grandes. Sí. Después tuvimos los de cinta magnética, que son los casetitos, Los casetitos. y después, ya en lo más actual, los CD, los DVD CD. o el mismo internet. ¿Cuántos cambios? Por favor. Pero bueno, es bueno actualizarse, aunque no entendamos demasiado, Joni? ¿Vos por qué estás estudiando? Pero bueno, gracias por la información No. y por hacernos un pantallazo No, gracias. de todo esto que ha pasado con la música. No se nos vayan, dentro de un ratito volvemos porque hay más programas. Gracias. Continuamos en el programa. ¿Qué tema, Bueno, para nosotros, los grandes, ya nos cuesta mucho aprender a manejar todos estos instrumentos que los chicos manejan con tanta facilidad. Ahora, Darío, vamos a ver, ¿qué dice Dios? ¿O a qué nos lleva todo esto? Bueno, mirá, primero para los que están del otro lado, para que no crean en nada extraño, acá está la Biblia completa. ¿Sí? O sea, Este compendio sí. lo tiene él en Bueno, esa tablita. Claro, Qué acá maravilla. está, pero te aclaro un poco más como para que del otro lado entiendan lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, no solamente está esta, sino que, bueno, la mayoría conoce que hay la Biblia, que por ahí está en un lenguaje más ameno, en algunos casos. Yo acá la tengo por lo menos, para que te hagas una idea, debo tener por lo menos 10 o 15 distintas Biblias acá adentro, ¿sí? O sea, para que, aparte de todas las otras cosas que hay acá adentro, ¿no? Inclusive juegos para los chicos que están del otro lado, ¿no? Qué maravilla. Pero yo quiero mostrarles, porque la Biblia, si es preciosa y tiene los principios, para mí siempre eso es lindísimo en la Biblia, que es cómo desde el principio se va vislumbrando lo que iba a pasar. Vamos a, si vas a tu Biblia, yo te lo voy a leer, Génesis capítulo 3, y se van a sorprender de algo ahí que hay, que es sumamente interesante. ¿Sí? Sí. Génesis capítulo 3 es cuando Satanás irrumpe en el mundo y va a engañar, primero a Eva y después a Adán. Y yo quiero mostrarles algo que es algo que después se va a repetir a lo largo de toda la historia. Dice que se presenta, voy a leer Génesis 3, 1, dice, porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces escuchen ahora en detalle lo que va a pasar. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos, y escuchen la frase, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y escuchen ahora la respuesta de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Le voy a leer de vuelta para que vean un detalle, entre todas las preciosuras que hay, un detalle. Satanás dice esto. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y cuando la mujer repite, analiza y repite, dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál es la relación que hace la mujer? La mujer relaciona conocimiento, alcanzar conocimiento, con ser igual a Dios. Y ese principio se va a repetir a lo largo de la historia. Entonces, el avance de la tecnología, para muchos científicos, le hacen creer que se están acercando al hombre o están elevando la condición de hombre a la altura de Dios y dejando de lugar a Dios. Ahora,
ese principio es un principio equivocado. Porque la Biblia enseña, y se los voy a leer también en Romanos capítulo 1, dice así, Romanos capítulo 1 dice esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está diciendo? Que el hombre, a través de la ciencia o del avance tecnológico y todo lo demás, logra conocer la existencia de Dios, o logra, si quieren no le pongamos Dios, pongámosle un ser superior, creador, poderoso, inteligente, ¿sí? Pero no lo quieren reconocer como Dios. Y entonces eso se vuelve hacia esos mismos y dice, sino que se envanecieron en su razonamiento, o sea, se creyeron su propia idea y su corazón, sus sentimientos se oscurecieron. Y eso es lo que pasa. El hombre ha dicho muchas cosas que son principios que son totalmente equivocados. O sea, por ejemplo, hay un principio que el hombre dice que la ciencia achica al hombre, ¿sí? Achica a Dios, ¿sí? Y eso también está equivocado. Porque yo nunca me olvido, una vez hace muchos años leí un libro re viejo, pero que terminaba en un capítulo diciendo algo espectacular. Decía que el hombre no se olvide que cuando descubre algo, ¿sí? Cuando descubre algo, lo único que hace es ver algo que Dios creó hace muchísimos años. Y cuando a veces la gente habla, por ejemplo, habla del universo, del tamaño del universo, claro, hoy la dimensión del universo se cae más grande con los grandes telescopios, con los viajes que hacen estos satélites, estas naves específicamente para estudiar los planetas, como hay una que está en Marte ahora y un montón de cosas. Y uno dice, wow, qué grande que es esto, no podemos ser solos, los hombres somos esto. Y la Biblia dice que el universo cuenta la gloria de Dios. El universo no está hecho para que lo habitemos, está hecho para contar y explicarle al hombre el tamaño de Dios que tenemos. Entonces le sacan de contexto y lo ponen en el lugar que ellos quieran. Y la tecnología está haciendo eso. Ahora, otra cosa que quería un poco contarles, que no solamente pasa por ahí, hay muchos otros principios, ¿no? Uno de los que me causa más gracia, que a veces lo tratamos en la oficina, ¿no? Con los compañeros, en palabras de la gente, dice que la religión o la fe, como ellos le dicen, es para los ignorantes, ¿no? Porque los que verdaderamente son inteligentes, hablan de la evolución, hablan de toda esta historia. La realidad, y esto cualquiera que sea realmente sincero del otro lado, lo tiene que reconocer, es que la teoría de la evolución está basada en, no quiero mentir, pero no creo que son, no me acuerdo si eran 6 o 5 huesos. Porque de hecho el elemento fundamental no lo pudieron encontrar nunca, creen en teoría que existe, pero nunca lo pudieron encontrar. Entonces, si la evolución hay que creer tanto como en el creacionismo, o sea, es una fe también. Lo que pasa es que, como dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay quien lo busque. Entonces, parten de una premisa, o sea, tratemos de sacar a Dios del medio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, busquemos por este camino. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? Pero yo no quiero que la gente piense, por lo menos, que la tecnología está mal, ¿sí? Que la tecnología es mala, porque en realidad no es así. La tecnología no es mala. De hecho, la podemos usar para el bien. O sea, hay páginas en internet que tienen la Biblia para aprenderla, para leerla, hay muchísimas páginas en internet que hacen eso. La página de nuestra iglesia, que estamos hablando de una iglesia chiquitita, si uno entra puede leer ahí, aprender algunas cosas, y desde cualquier lugar del mundo entra en un lugar y pone un mensajito, eso me llega a mi teléfono en menos de 5 minutos. Y yo le puedo contar del teléfono a la persona que tenga alguna duda espiritual. Usada bien está buena, claro. El problema está en cómo lo usamos. Esa es la clave. Claro. Hay una historia en la Biblia que se lo digo como dato para aquellos que están allá, que está en Primera Crónica, busquen Primera Crónica, capítulo 13, que un día David fue a buscar el arca, un lugar donde Dios se revelaba, y se le ocurrió usar tecnología, la puso arriba de un carro, la puso y la quiso traer a su tierra. Pero por un trastabilla, un hombre la toca, un hombre muere, y una cosa que había sido buena terminó siendo malo. ¿Cuál fue el problema? ¿Fue la tecnología, usar un carro? No. El problema fue que Dios había dicho, esto se debe hacer así. Y ellos lo hicieron de la manera que ellos quisieron. Entonces, si nosotros usamos la tecnología para el bien, no está mal. El problema está cuando nos equivocamos. Y un día el Señor, y con esto termino,
Un día el Señor hablando con los hombres en aquel momento, dijo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. ¿Está bien? Entonces no es lo que el hombre pueda manipular, no es lo que el hombre pueda usar, lo que va a afectar la moral del hombre, sino lo que surge de adentro del corazón del hombre. Eso es realmente lo que afecta al hombre. Ahora, ¿por qué? Porque la realidad es que dice el Señor sigue agregando y agrega esto, ¿no? Dice, porque de ahí surgen los homicidios, los adulterios, la fornicación, y agrega una lista de pecados increíbles. Por eso la Biblia es tan actual. Porque a pesar de que hoy el hombre maneja internet, maneja tablet, maneja lo que quiere, y hace no sé, 1000 años atrás el hombre no sabía lo que era una computadora. El problema radica en el corazón y el problema no cambió. Claro. El problema es el rechazo a Dios, el rechazo de glorificar al Dios que tenemos y crear al hombre, poner al hombre en primer lugar. Como empezó con Eva. Como en Eva. Alcanzar sabiduría es sacar a Dios del medio, es ser igual a Dios. Y está equivocado. Dios sigue siendo, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los hombres. Un día Dios hablando con Job le dijo, ¿dónde estabas vos cuando yo creaba el mundo? No lo podemos comparar, no lo podemos comparar. Entonces, amigo que está del otro lado, ¿no? O sea, no saquemos el problema de dónde está. El problema está dentro del corazón, no está en lo que usemos. Yo puedo usar una tablet, una computadora, una Biblia en papel, no sé, un papiro si quieren. Pero no está ahí, el problema está acá. Está que yo leo en mi Biblia en la tablet, o en la Biblia acá, o en la Biblia en papel, que debo amar a Dios, que debo pedirle perdón por mis pecados, que debo reconocer a Jesucristo como el Salvador de mi vida, que debo reconocerle a Él que Él muere en mi lugar y me abre las puertas del cielo, y yo digo, no, me lo digas acá o ahí. Digo, no, yo lo voy a arreglar por mis propios caminos, porque soy un tipo inteligente, porque hago buenos méritos, hago buenas obras, entonces yo lo voy a solucionar solo. Ese es el problema. No está ni dónde lo leíste, ni cómo lo leíste, ni dónde lo escribiste. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea... es la actitud del hombre hacia Dios. Por eso la Biblia es eterna. Claro. Porque la Biblia va al corazón del problema. No va a lo externo. Claro. El hombre del siglo XXI tiene el mismo problema que el hombre de la prehistoria. El mismo problema. Y no nos olvidemos que si el hombre puede hacer semejantes cosas es porque Dios se lo permite. Claro, y termino con un detalle, con un solo detalle. Muy, muy cortito. Y eso se lo digo a los chicos. Si los chicos miran en Facebook para tener 200.000 amigos y se preocupan por las cosas que se escriben, o nosotros los grandes recibimos un mail en el teléfono y estamos chequeando, ¿por qué no te fijas el mail de Dios? Claro. El mail de Dios es la Biblia. Te lo escribió para que aprendas. Léelo ahí y preocupate por lo que Él te dice. Él te va a decir algo importante. Muchas gracias, Darío. Realmente es apasionante, ¿eh? La palabra de Dios tiene para todos. Tiene una respuesta para cada problema de nosotros. Y teniendo uno de estos y sabiéndolo usar, también vamos a poder lograr tener una comunión con el Señor perfecta. Y escribir también mensajes que le hagan bien a los demás. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias, Darío. No, de nada. Gracias por esto. Y a ustedes, queridos amigos, será hasta nuestro próximo programa. Si Dios, dueño de nuestra vida, permite que lo hagamos. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.